tenemos. Entonces voy a apagar la pantalla, mi carita, y para que tengan disponible la presentación. Entonces, muy bien, estamos ahí, ¿verdad? Sí. Gracias. El día de hoy vamos a ver la inmunidad frente a las bacterias. También vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ustedes ya han visto y algunos detallitos más. Entonces, pues ustedes ya saben, ¿verdad? Que en el huésped, en los animales, hay una biota normal, forma parte de la microbiota que van a ayudar en defensas y a un equilibrio ecológico al huésped. Pero ahí mismo también encontramos un grupo de bacterias que son oportunistas y que pueden aprovechar momentos de ese desequilibrio ecológico que ocurre y cuando hay una alteración de la biota normal, cuando hay alguna enfermedad crónica, algún sistema que puede alterar esta situación, entonces estas bacterias van a aprovechar y van a producir una enfermedad. Luego están las bacterias patógenas per se. Estas son patógenas con prioridad patógena, con una célula, se dice, ¿verdad? Que con una célula puede causar enfermedad. Entonces, estas son las bacterias patógenas. Entonces, el mecanismo que utilizan las diferentes bacterias para invadir y para causar enfermedad en el huésped, pues ustedes ya la saben, ¿verdad? Esto lo vimos en la microbiología. Cuando se produce una enfermedad infecciosa, puede producir enfermedad por invasión, es decir, una exagerada multiplicación de los microorganismos, y esto van a dar alarma al sistema inmune. Se va a producir como consecuencia una inflamación y se va a dar todo el proceso de defensa. También las bacterias son capaces, algunas, de producir toxinas, y son las toxinas las que van a producir el efecto patógeno. De estas vamos a derivar bacterias que son extracelulares y las bacterias intracelulares. Las extracelulares pueden producir exotoxinas. ¿Se recuerdan de alguna exotoxina? ¿Alguna bacteria que produzca alguna exotoxina? Estafilococos, me acuerdo yo. Estafilococos, ¿le entendí? Sí, doctora. Ok. ¿Alguna otra? Clostridium. Los Clostridium tienen varias exotoxinas. Estas pues tienen el efecto de ser citotóxicas, es decir, van a dañar la superficie de las células del huésped y las van a destruir. Pues también tienen la función de interferir con la función fisiológica de las células, estimulan alta producción de citoquinas y esto como consecuencia va a dar una respuesta inmune. En cuanto a las endotoxinas, pues son todas las gram negativas que poseen estas endotoxinas y se van a liberar mediante la lisis de la bacteria gram negativa, y estas endotoxinas al salir, que son los lipopolisacáridos de las gram negativas, van a estimular a los macrófagos. Estos van a producir citoquinas, se va a producir un foco de inflamación. Las endotoxinas también tienen una característica de ser pirógenas, es decir, producir fiebre, y muchas veces esta fiebre es muy dañina porque es muy excesiva, ¿verdad? También estimulan las respuestas de los linfocitos B. En cuanto a las intracelulares, se van a activar los macrófagos
para destruir a la célula infectada y tienen como consecuencia también formar granulomas en el caso del Mycobacterium. Estas interleucinas que están aquí, la interleucina 1, la 6, la IL-12 y el factor necrótico tumoral alfa, son leucinas que se estimulan mediante los macrófagos y estas tienen el poder de causar inflamación. Los mecanismos de inmunidad innata también los vamos a ver aquí como defensa para las bacterias. Aquí también repasando que en las defensas físicas tenemos la piel, las mucosas, los microorganismos comensales. En cuanto a las defensas químicas, el pH, las enzimas, el sistema de complemento, vía alternativa, la vía de las lectinas, el proceso de inflamación también es una respuesta de tipo innata. Y en cuanto a las células, tenemos los neutrófilos, los macrófagos, las NK y los factores de reconocimiento para los PAMP. Esto es muy importante que no lo olviden. Estos son receptores de reconocimiento contra péptidos, contra lipopolisacáridos de los microorganismos, contra el ADN, el RNA de las bacterias. Estos receptores reconocen esas moléculas y van a estimular una respuesta innata. Estos receptores pueden ser secretados, endocíticos o de señalización, es decir, los de señalización que van a estimular a otras células para que se dé la respuesta innata. En cuanto a la inmunidad adquirida, los mecanismos de inmunidad adquirida frente a las bacterias extracelulares, aquí ya vemos la participación de los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Por ejemplo, si hay bacterias que producen exotoxinas, pues se van a estimular estos isotipos, la IgM, IgG, la IgA, y el objetivo de estas es neutralizar. Ayer hablábamos del proceso de neutralización, pues aquí también estas inmunoglobulinas van a neutralizar a las toxinas y lo pueden hacer por dos vías. Uno es por un bloqueo directo, el anticuerpo va a ir a bloquear directamente a la toxina en su sitio de acción, o por una modificación alostérica. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de neutralización, el anticuerpo, va a llegar no al sitio propiamente donde ataca la toxina, al sitio de unión con la célula blanco, sino que va a ir a atacar a otra parte de la toxina. Entonces, al atacarla de otra parte, no de su sitio primario de acción, se modifica esta toxina, pierde fuerza, y de tal manera cuando la toxina ya quiere llegar al sitio blanco, ya no lo puede hacer porque ya perdió fuerza mediante esta modificación alostérica, es decir, se modificó su estructura molecular. El anticuerpo hizo eso, ¿verdad? Modificar su estructura molecular para que ya no tenga efecto. En cuanto a los anticuerpos que actúan frente a las bacterias, aquí también tenemos diferenciación, ¿verdad? Hay muchas bacterias que son capsuladas. Y entonces los anticuerpos van a ir a atacar al antígeno K. Eso va a ser pues un ataque directo. Pueden neutralizar propiedades antifagocíticas de la cápsula. Como recordamos, la cápsula tiene esas propiedades. Entonces van a ir a neutralizar ese efecto antifagocítico que tiene la cápsula de esta bacteria. ¿Quiénes llegan a neutralizar? Pues la IgG, la IgA,
La IgG también tiene la función de opsonizar a la bacteria, es decir, la marcan para que lleguen los fagocitos a eliminar a esta bacteria. Por otro lado, también volvemos a ver al sistema de complemento. Se recuerdan que la vía clásica se activa mediante la IgG y la IgM. La función primaria del complemento vía clásica es formar el MAC, es decir, ir a destruir al antígeno. Las bacterias que no tienen cápsula, entonces, ¿a dónde van a ir a actuar los anticuerpos? Pues van a buscar el antígeno somático o el antígeno flagelar. Esos van a buscar esos epitopos para ir a atacar al antígeno. En este dibujo vemos varias de las funciones de las inmunoglobulinas en diferentes situaciones, ¿verdad? Podemos ver el proceso de neutralización. No sé si miran ahí mi flechita. Sí, doctora. Gracias. Entonces, vemos aquí una escena, ¿verdad? Por ejemplo, si la bacteria produce toxinas, entonces aquí están siendo neutralizadas las toxinas, los anticuerpos las neutralizan para evitar que llegue a la célula blanca. Otro proceso es la fagocitosis. Vemos aquí, este es un macrófago que mediante la acción de los anticuerpos, porque se recuerdan que esta es inmunidad adquirida, ¿verdad? Entonces aquí participa el anticuerpo, detecta el antígeno y este lo marca, lo señaliza para que un macrófago por medio de se une al factor, a la región FC del anticuerpo y este lo fagocita y lo elimina. Otra situación es por medio del sistema de complemento, va a alisar al patógeno. Aquí vemos los diferentes procesos en que participa el complemento para alisar al antígeno. Y otro proceso es por medio de la fagocitosis mediante los neutrófilos, que también participan, también a través de los anticuerpos, que son marcados, son opsonizados, el antígeno por medio del anticuerpo y para ser fagocitado por el monocito. En cuanto a la inmunidad adquirida para bacterias intracelulares, como estas ingresan a la célula, básicamente hay tres mecanismos de inmunidad. Las bacterias intracelulares tienen un poder especial, ¿verdad? Pueden, como Mycobacterium, Listeria, Salmonella, estas pueden sobrevivir dentro de los macrófagos. Entonces, para este tipo de bacterias se necesita la activación de los macrófagos. ¿Qué significa? Que el linfocito T colabora en este sentido. Secreta citoquinas como la IL-2, el interferón gamma. Este interferón gamma, si se han dado cuenta, lo hemos visto también lo vamos a ver como antivírico y antiinfecciones, ¿verdad? Como el interferón gamma también es antivírico y aquí estos son intracelulares, también tiene un gran poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la activación? Estas citoquinas activan al macrófago. Al activarlo, se aumenta la quimiotaxis, aumenta el poder de fagocitosis, aumenta inclusive el macrófago, aumenta el número de pseudópodos para poder tener más acción y a eso se le llama activación de macrófagos.
Entonces, eso es para atacar a estas bacterias que pues son bastante potentes. Entonces, ese es un método. El otro método es el mecanismo específico de citotoxicidad. Aquí, pues, ya lo hemos visto, que las células, los linfocitos CD8, tienen ese poder de activarse al detectar una célula infectada, se activa y se convierte en citolítico para destruir a la célula infectada. Aquí, obviamente, también se destruye la célula, ¿verdad? Pero el objetivo es destruir al antígeno. Entonces, hay dos vías, ¿verdad? En este esquemita tenemos a una CPA que tiene fagocitadas a unas bacterias intracelulares. Aquí están las bacterias. Entonces, estas las presentan a un linfocito CD4 y entonces por aquí se estimula la producción de interferón gamma para, entonces se activan los macrófagos y hay mayor quimiotaxis y destrucción de la célula. Por otro lado, también, ay, se me metió esto. Por otro lado, tenemos, si una bacteria, por ejemplo, una listeria que tiene estabilidad, es fagocitada por un macrófago, se recuerdan del proceso de fagocitosis, ¿verdad? Se forma el fagosoma, luego llegan los lisosomas para atacar a la bacteria, pero esta listeria tiene la habilidad de salirse del fagosoma, de evitar ese proceso y se esconde en el citoplasma. Entonces, estas bacterias sobreviven por mucho tiempo ahí. Entonces, queda infectada el macrófago y entonces aquí, mediante esa acción o ese mecanismo, entonces lo detecta el CD8 y mediante el CMH1 y entonces ya se activa y ya destruye al macrófago infectado. Entonces, ese es el efecto de citotoxicidad de la célula infectada. Otro mecanismo de inmunidad es el ADCC, que ese ya lo hemos repasado varias veces, ¿verdad? Es el reconocimiento del antígeno en la superficie de las células infectadas mediante los anticuerpos. El anticuerpo marca a la célula infectada y llegan las NK, monocitos o neutrófilos a destruir a esa célula. ¿Está claro, jóvenes, este mecanismo? Bueno, ¿me escuchan? Ya se me fueron. Hola. Doctora, ¿Sí me escuchan? ¿Me han estado escuchando? sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, ahora, el sistema inmune, cuando actúa, en algunas ocasiones se ve sobregirado, sobrepasado en sus funciones, porque hay bacterias que son, tienen ese poder, ¿verdad?, de sobregirar la acción del sistema inmune. En el caso de las bacterias gram negativas, como tienen sus lipopolisacáridos y estas funcionan como las endotoxinas, tienen el efecto de desencadenar un shock séptico. Se libera en forma exagerada las interleucinas de inflamación como la IL-1 y también liberan el factor necrótico tumoral y esto desencadena una infección muy exagerada, produce una fiebre también exagerada y esto da un shock séptico en el huésped. El Staphylococcus aureus también, esta es una bacteria que se le llama superantígeno porque estimula de manera exagerada también a los linfocitos y también se produce un shock séptico en el huésped. En el caso de algunas otras bacterias, por ejemplo, hay vacunas
que creo que esto ya lo vieron, no recuerdo si ya vieron hipersensibilidades. Hay algunas vacunas que cuando se inoculan producen algún tipo de hipersensibilidad de tipo 1, estimulan a la IgE, estas liberan granulocitos, bueno, ya, esto ya saben el proceso, y es un proceso pues momentáneo, ¿verdad? Pero sí pueden llegar a desencadenar este tipo de hipersensibilidad. Hay otras bacterias que producen hipersensibilidad de tipo 3, como Erysipelotrix y Streptococcus pyogenes, que también el sistema inmune, al tratar de eliminar a estas bacterias, pues se desarrolla esta consecuencia, ¿verdad? En cuanto a las bacterias intracelulares, como Mycobacterium bovis, como ya les mencionaba, esta puede llegar a desencadenar granulomas, pero es por el tipo de microorganismo que es intracelular, puede persistir por mucho tiempo dentro de las células, puede sobrevivir dentro de estos macrófagos por mucho tiempo. Esto puede llegar a causar una hipersensibilidad retardada y como consecuencia se forman granulomas. Y el granuloma, digamos en el caso de Mycobacterium, ¿verdad? Se forman los granulomas y a causa un desorden fisiológico en el huésped. Ya se dificulta la respiración, hay problemas ya respiratorios, pero es por la formación de los granulomas que se formaron como consecuencia de la persistencia dentro de las células. Y las bacterias también tienen mecanismo de evasión de la respuesta inmune por parte del huésped. Entonces, ayer también veíamos que algunos virus buscan el sistema nervioso central y ahí el sistema inmune no es efectivo. Igual aquí, en el caso de las bacterias, hay por ejemplo, la Salmonella typhi, se esconde en la vesícula biliar. Ahí también es difícil tener una respuesta inmune. En el caso de Brucella abortus, también tiene esa capacidad de esconderse, por ejemplo, a nivel de las articulaciones. En el caso de Brucella melitensis, ¿se recuerdan? Producen estas inflamaciones en articulaciones y se esconde la bacteria ahí. Bacterias que tienen cápsula, pues van a tener una resistencia a la fagocitosis. Aquí tenemos algunos ejemplos de bacterias que tienen cápsula o de cepas. Por ejemplo, hay cepas de estafilococos que tienen cápsula y hay otras cepas que no tienen. Entonces, pero las que tienen cápsula, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, es un buen ejemplo de la resistencia a la fagocitosis, que no vamos a entrar en ese detalle, ¿verdad? Luego, supresión del sistema inmune, hemófilos, influenza y algunos otros pueden tener de evitar la respuesta del sistema inmune y algunos otros se enmascaran y el sistema inmune no los detecta. Y aquí tenemos en este dibujito lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que hay bacterias que son fagocitadas, pero que se escapan del fagosoma y pueden sobrevivir por mucho tiempo. Y después esta bacteria, este macrófago o este fagocito, pues es eliminado del sistema inmune, porque se detecta el antígeno dentro del macrófago. Esta clase era corta, jóvenes. Por favor, también, aquí no puedo entrar en detalle porque el capítulo es bastante amplio, especialmente todo lo anterior, pues ya lo saben, es de repasar. Pero estas dos últimas diapositivas, sí es importante que lean las consecuencias, sobre todo para ustedes como veterinarios, tienen que ver cómo se buscan los tratamientos para los animales. Entonces,
ver consecuencias de la respuesta inmune y los mecanismos de evasión por parte de las bacterias. Mañana vamos a ver sobre mecanismo para parásitos y para hongos. Entonces, no sé si tienen algún comentario, jóvenes. Si no, lo dejamos aquí y nos vemos mañana. No sé si mañana va a ser presencial. Y si no, pues nos vemos aquí por esta vía. Doctora, buenos días. El capítulo esto está en el texto que nos dieron al principio, ¿verdad? Esto está en el libro, vamos a ver. Es el capítulo 20, 21 y 22. Ok, gracias. Muy bien, Juan. Hasta luego, entonces.